ahora vamos a ver, cuando ya estaban vestidos y preparados para esta fiesta, vamos a ver qué hacían, cómo bailaban, qué música, cómo hacían la música que se supone que escuchaban, porque la verdad es que en los yacimientos arqueológicos no nos ha llegado ni un CD, ni una cinta de cassette, ni nada. Y lo que nos ha llegado se oye muy mal. Por tanto, no podemos saber cómo sonaba. Un poquito sí, por la postura de las manos, por el tipo de instrumento, etcétera. Pero todo eso nos lo va a contar Amparo, que bueno, es la vocal de los cursos y que bueno, pues ha preparado una conferencia que, conociéndola, sé que les va a gustar mucho. Así que les dejo con ella. Gracias. Gracias, Rosa. Gracias. Buenos días. Antes de nada, agradecerles a ustedes su presencia, porque tengo que decir que la verdad es que en los tiempos que corren, ver que hablar de Egipto, de cultura, de arte, de música, llena una sala de este modo, cuando las humanidades no están pasando sus mejores momentos, la verdad es que es todo un placer. De modo que muchísimas gracias por su presencia aquí esta fría mañana de sábado. Como bien dice Rosa, ahora, después de ver cómo se arreglaban, cómo se maquillaban, etcétera, vamos a hablar de la música. Bien, es cierto que voy a empezar con la música fúnebre, no es algo muy alegre, pero bueno, vamos a hablar de la música. Voy a hablar de la música fúnebre o funeraria porque realmente es donde por primera vez tenemos datos sobre cómo era la música o cómo era la danza en el Antiguo Egipto. Tenemos esta figura maravillosa de época de Nagada, lo vemos aquí del 3500 antes de Cristo, que se suele interpretar como una figura femenina danzante, pero al mismo tiempo es también probablemente una plañidera, una mujer en duelo. Tiene, bueno, aparte de estas caderas muy marcadas, estas figuras esteatopigias, las grandes, que en otras culturas pueden tener relación con la fertilidad, aquí más bien parece que es fúnebre, y sobre todo un gesto muy importante que son los brazos en alto. Y doblados, si se dan cuenta, con las manos, es algo muy simple, pero las manos, que es el gesto de bailar. Tiene además otro rasgo muy interesante del que luego volveré a hacer referencia, que es esta cabeza que parece una cabeza de pájaro, casi parece un pico. Bueno, estas figuras no solo son así, digamos de bulto redondo, esculturas, sino que las encontramos también en las cerámicas. Mujeres por las caderas y con estos brazos siempre vueltos hacia la cabeza. El hecho de que se hable de plañideras, de mujeres lamentando con un lamento fúnebre, es porque probablemente muchas veces las manos están muy cerca de la cabeza y muchos especialistas hablan de que el gesto es el de mesarse los cabellos, arrancarse los pelos de pura desesperación. Hay autores que hablan de que son plañideras y que no están danzando, etcétera. Yo personalmente pienso que danzan sobre todo porque en muchas imágenes de la pintura, esto es una cerámica que ahora veremos, hay al lado figuras masculinas, a veces con lo que parece un estuche fálico, con plumas en la cabeza y con esto en la mano, que probablemente sean, luego vamos a ver ejemplares, que probablemente sean tablillas de entrechoque. Yo voy a hablar de la música, voy a destacar varios aspectos. Primero, esta expresión del duelo. Luego, cómo la música era una forma de comunicarse con la divinidad. Incluso hoy en día, raro es el acto litúrgico religioso que no va acompañado de música en muchas religiones. La música tenía también un carácter apotropaico, protector, es decir, la música servía incluso en el más allá para ayudar a los difuntos en ese difícil tránsito y, por supuesto, voy a terminar, empiezo con lo fúnebre, pero voy a terminar con lo festivo. La música era sobre todo un arte del que gozar, del que disfrutar. Y entre esos 4 grandes temas que vamos a ir viendo de la música en el Antiguo Egipto, voy a ir intercalando instrumentos, porque tenemos la gran suerte, tanto en Egipto como sobre todo, por ejemplo, en el Museo del Louvre tiene una colección de instrumentos egipcios magnífica y vamos a ir viendo qué instrumentos empleaban. Y uno de ellos, que luego veremos, como digo, son las tablillas de entrechoque, probablemente las más arcaicas. Estas ceremonias, estas danzas de duelo se representan en la cerámica sobre barcos. Aquí lo que vemos es un barco con muchos remos, estas esteras, la mujer danzante, 2 figuras masculinas con estas tablillas. Lo que se utiliza en las danzas más arcaicas son sobre todo idiófonos, es decir, instrumentos de percusión para ir marcando el ritmo de uno u otro modo. Es lo más básico.
Vemos ahora el otro lado de esta cerámica, también de Nagada, con la figura muy similar y siempre estas otras que están alrededor marcando el ritmo. Son, como digo, probablemente danzas funerarias. Tenemos, además, ya desde los textos de las pirámides, constancia de que se hacían este tipo de danzas. En este texto, por ejemplo, nos está describiendo vacas lecheras. Puede estarse refiriendo a una forma de Hathor, de la diosa Hathor o Hathor, que veremos que es una diosa bovina con cabeza de vaca o representada ella misma como una vaca. Dice: vacas lecheras que estáis aquí, vacas lactantes que estáis aquí, dad vueltas en torno a él, lloradle. Este dar vueltas es una forma de danza. Lamentaos por él, cantad vuestro lamento cuando ascienda y vaya al cielo entre sus hermanos los dioses. Es decir, están uniendo esta danza, estas vueltas, con el lamento, como digo, con las plañideras. Otro ejemplo, esta pintura magnífica mural de la tumbación de Hieracómpolis, donde tenemos unas figuras no con los brazos en alto, sí extendidos y con las palmas vueltas, y una figura en la estera que puede ser, dentro de la estera puede ser el difunto, porque los barcos, este barco no tiene remos, a veces cuando más adelante van perdiendo los remos, tienen el timón. La relación de los barcos con el mundo funerario, pongo esta escena, es una de las salas de la Cámara del Tesoro de Tutankamón para que vean la importancia de llevar barcos al más allá. Uno se mueve por el más allá en barco. Esto es lógico cuando en Egipto es un país donde la vía de comunicación era un río. Entonces todo el movimiento, todo el transporte se realizaba en barcos. También se realizaba en barco el viaje al más allá. El sol iba en un barco por el cielo. El Ra cruzaba los dominios de Osiris en el inframundo, también en un barco. Después de muerto, el difunto debía de hacer una peregrinación simbólica a Ábidos en un barco. De modo que siempre va unido. Bueno, otro ejemplo de los textos de las pirámides, donde pueden ver, bueno, pues cómo se abren las puertas del cielo para que puedas viajar en barco a los campos de juncos. Es decir, se llega al más allá, a la otra vida, en un barco. Aquí pueden verlo, siempre como veíamos en esa pinturación de Hieracómpolis, el difunto haciendo en esas, esto es una especie de naos, pero acompañado de remeros en este caso. Esto ya, como ven, son muy posterior, son de las dinastías 11-12, con se mantienen esas esteras que veíamos en Nagada, y son barcos rituales para esa peregrinación, y tenemos también pequeños barcos, barcazas funerarias, donde es muy interesante porque lo que tenemos es al difunto, a veces con un sacerdote, y dos figuras femeninas que van a ambos lados del difunto, que son las plañideras. Estas dos figuras femeninas son un trasunto de las diosas Isis y Neftis, ambas hermanas de Osiris, que son las que estuvieron presentes en el acondicionamiento, la preparación del cadáver de Osiris para su vuelta a la vida. También en relación con Isis y con Neftis tenemos en los textos de las pirámides descripciones de auténticas danzas funerarias. Se nos dice: los brazos se enlazan por ti, los pies bailan por ti, se agitan las manos por ti. Isis te ha cogido de la mano y te introduce en el baldaquín. Es el que vemos en estas barcazas. La tierra es cubierta, las plañideras se lamentan. Decía antes que es muy curioso esto, bueno, puede ser una hipótesis casi personal, que hemos visto en la primera danzante de Nagada, con los brazos cubiertos, esa cabeza de pájaro. Bien, cuando se habla de Isis y Neftis como plañideras, se hace referencia a ellas siempre como los dos Milanos, es decir, son diosas con cabeza de pájaro o como pájaros ellas mismas, particularmente cuando actúan como plañideras en el entierro de Osiris. Sobre esta cerámica hay teorías. Hay quien habla de que es una figura masculina con dos prisioneros atados por el cuello, y hay quien habla de que es de nuevo una danza, en este caso de hombres, con esos estuches fálicos. Me sirve únicamente para dejar claro la similitud de este gesto de alzar los brazos con un elemento muy importante de la espiritualidad egipcia, que es el Ka, que se escribía de este modo, precisamente con dos manos alzadas al cielo. El Ka es la fuerza vital, es algo que los hombres tienen casi como una participación de la divinidad. Lo tienen en vida, es su fuerza de vivir y es imprescindible en el más allá. Es decir, es algo que comunica con la divinidad, y es precisamente el mismo gesto que se hace en las danzas funerarias. De ahí que la música se pueda entender como esa
comunicación con la divinidad. Bueno, aquí tenemos esta magnífica estatua del rey Hor, o Aoib-Re, que es el Ka y lleva sobre su cabeza este símbolo, los dos brazos alzados al cielo. También es muy interesante esta paleta de aceite, en la que hay también varias teorías. Una, que se trata de una de estas danzantes con las manos en alto, la cabeza, es decir, algo muy esquemático, pero una danzante, y otra que se trata de una cabeza de bovino relacionada con la diosa Hathor y con el más allá. Y también, por supuesto, como tiene estrellas tanto en la cabeza como en las manos, que puede estar relacionada con el mundo estelar. Aunque posteriormente, sobre todo a partir del Reino Nuevo, el más allá estaba relacionado con el dios Osiris, con el libro de los muertos y el juicio osiriaco, es verdad que en los textos de las pirámides hay un modo de alcanzar la vida más allá de la muerte muy relacionado con el mundo estelar, con las estrellas. He extraído dos pequeños textos también del texto de las pirámides, como el lugar en el cielo está entre las estrellas celestes, las estrellas imperecederas, y de este modo, gracias a la unión con las estrellas, se alcanzaba la inmortalidad. Pero, como digo, también esta paleta puede estar relacionada con una cabeza bovina y con la diosa Hathor. Vamos a hablar de dos diosas, también al hilo de la música, particularmente relacionadas, diosas femeninas particularmente relacionadas con la música. Es cierto que había algunos otros dioses, como el dios Bes, también muy relacionado con la danza, masculino, pero las dos grandes diosas relacionadas con la música y la danza fueron Hathor y Meret, de la que hablamos luego. Esta imagen de la tumba de Tutankamón es Hathor, que la tenemos aquí a la derecha. No lleva el tocado habitual del disco solar con la cornamenta bovina, pero tenemos aquí claramente su nombre, Hathor, pero aquí aparece como señora del cielo, Netpet, y Hertep y Mentit, es decir, la que está a la cabeza de los occidentales. Estamos muy acostumbrados a ver a Hathor como diosa nutricia, como diosa madre, pero Hathor es la señora de Occidente, y Hathor es la que recibe, y aquí se ve claramente como está recibiendo a Tutankamón, recibe al difunto en el más allá. La danza y la música ya en época histórica, esto es un fragmento del cuento de Sinué, lo he puesto Sinué, es más correcto Sinué, del papiro de Berlín, en el que, bueno, Sinué, como saben, es un egipcio que por motivos políticos tiene que huir de su país. El cuento de Sinué, no la novela que recrea este cuento antiguo, que es interesantísima, pero que en el cuento de Sinué, es decir, el cuento egipcio, tiene que huir del país y todo, al final regresa, les he hecho spoiler, pero bueno, al final regresa a su país y todo su deseo es volver a Egipto para ser enterrado allí. Y cuando se describe, cuando se le dice que tiene que volver, se dice lo siguiente: cuando vuelva al país, una procesión ha sido organizada para ti el día de tu entierro. La caja es de oro y la máscara de lapislázuli. El cielo estará representado sobre ti cuando estés en una capilla portátil y bueyes llevándote y cantores al frente. No solo teníamos danzas funerarias, teníamos canciones funerarias. La danza Mu será realizada a la puerta de tu tumba. Las ofrendas preceptivas serán pronunciadas para ti. Se sacrificará en tu altar. Es decir, los entierros, los sepelios estaban acompañados de música y de cantos. Los Mu, les pongo ahí la escritura, eran un tipo de danzantes específicos funerarios. Y vamos a empezar a ver ya escenas musicales posteriores. Esto es un esquema, se ve mejor así, por eso traigo el dibujo, de la mastaba de Nianchú y Nuhotep, de Saqqara, donde vemos a los dos titulares de esta mastaba ante una magnífica mesa de ofrendas en el más allá, y abajo toda una escena de música. Tenemos hombres tocando, lo iremos viendo luego, tocando aerófonos, es decir, flautas, clarinetes, otros hombres aquí dando las indicaciones, es decir, en Egipto no tenemos, en Grecia queda alguna, entrecomillado, partitura, con una notación que evidentemente no es la actual, pero que se puede interpretar, se puede tocar y podemos saber cómo sonaba. En Egipto, por desgracia y de momento, no tenemos ninguna notación musical que nos permita reproducir la música. Sí tenemos letras de algunas canciones, las veremos, pero no tenemos la notación musical. Pero sí sabemos, por la iconografía y por las escenas, aparte de los instrumentos, que había una serie de personajes
actuando como quirónomos, es decir, como directores musicales. Muchas veces son gestos de la mano, avanzan la mano, se lleva una mano a la oreja, y de ese modo era la forma, digamos, del director de orquesta o del director del grupo de músicos de indicar cómo tenían que tocar. Vemos aquí a los arpistas, otra serie de quirónomos, unos hombres danzantes, otros dando palmas a su lado, las mujeres, que ahora veremos, y otras aquí también probablemente dando palmas. Vamos a ver algunos fragmentos de la pintura real de esta mastaba maravillosa y, bueno, aquí vemos cuál es el estado, pero como bien decía Rosa antes, muchas veces es mejor recurrir a superponer un dibujo. Luego iremos a la parte de arriba, ahora vamos a la parte de abajo. Aquí vemos a unas danzantes femeninas. Estos son danzas funerarias asociadas a la diosa Hathor. Son las que mejor documentadas tenemos. Y esta danza, si se dan cuenta, estamos ya en la quinta dinastía, en el Reino Antiguo, y siguen llevando los brazos en alto. Esto, lo que ven justo, es entre ellas, son jeroglíficos, el término es Shiva, que se puede definir como danza, las danzantes son las Shivaú, es decir, todo esto, y si se dan cuenta el determinativo, es decir, este jeroglífico que no tiene un fonema, un sonido, es precisamente un hombre danzando, se encuentra cómo mueve los brazos, los pies. Y aquí, tal y como decía antes Rosa, si bien hay algunas bailarinas que parecen no llevar este trenzado sobre el pecho, tenemos aquí a una que lleva estas cintas sobre el pecho, como bien decía, para facilitar el baile, otras aquí que dan palmas, y quiero que se fijen aquí, creo que se ve bien, ¿sí?, en una trenza que lleva a la espalda. Esto es lo que se denomina la trenza lastrada. No es una trenza simplemente de pelo. Generalmente esta trenza, lo vemos aquí en otro baile, como ven, las danzas eran realmente movidas, no era solo, pongo este otro ejemplo, no era solo alzar los brazos o dar vueltas, algunas eran verdaderamente danzas acrobáticas. Y aquí llevan esta trenza y, si ven, tiene un pequeño circulito, una pequeña bola al final de la trenza. Esa bola podía ser, pues es una bolita cerrada llena de piedrecitas o de campanitas de metales que al girar hacía un sonido, con lo cual las bailarinas no solo estaban bailando, sino que al mismo tiempo se estaban acompañando con la cabeza de un sonido también similar a lo que ahora veremos de los sistros, un sonido, digamos, de un instrumento de percusión. Además de eso, estas evoluciones de las bailarinas, girando con esas trenzas y tal, recordaba también un poco el ámbito estelar. Es decir, un poco el giro de las estrellas o el movimiento de los planetas. Se le ha llamado a esta, que tenemos varias representaciones, la danza de la estrella. Como ven, son generalmente hombres los que hay. En otras representaciones se ve mejor, porque es habitual en el mundo egipcio que los hombres tengan la piel más oscura y las mujeres la piel más clara. Es una convención artística, tampoco tenía que ser necesariamente así. Aunque aquí las que hay en el centro realmente parecen también mujeres por el pecho. Como ven, es muy sencillo, se agarraban de los pies y giraban apoyando los pies en el centro. Esto también hay estudios interesantes que esto está en un entorno de danzas y además llevan esa trenza lastrada, pero a veces era un juego de niños, también se podía jugar de este modo girando, es algo que casi podemos continuar viendo a día de hoy. Aquí vemos otra, en este caso de la tumba de Baquet III, donde es evidente ese clasicismo artístico, como digo, de representar a los hombres con la piel más oscura. Se ve muy bien, a veces no solo llevaban una trenza lastrada, sino varias. Y esto, bueno, en el estudio que hizo Rafael Pérez Arroyo sobre la música en el Reino Antiguo, representa muy bien cómo era. Como digo, dos piezas cerradas con piedrecitas que se agitaban, eran sonajeros en realidad, pero claro, dependiendo del movimiento, acompañaban la propia danza. Aquí vemos otra danza, también atórica, de una tumba de Tebas, donde vemos aquí las danzarinas, en este caso van simplemente con una especie de banda en la cintura, están danzando. Aquí vamos a ver, porque muchas veces tenemos la idea y se nos transmite la idea de que el arte egipcio es un arte
estático, hierático, no se mueven, están muy... No, el arte egipcio muchas veces tiene muchísimo movimiento y aquí lo vemos, probablemente estén chascando los dedos, luego lo vamos a ver con más claridad, también para marcar el ritmo. Estas son bailarinas y otras que están dando palmas. Es, digamos, el instrumento musical más arcaico que nos podemos encontrar, dar palmas y marcar el ritmo con las manos. Precisamente para estas danzas, sobre todo para las danzas atóricas y también para las cantoras de Amón, que eran un grupo de mujeres especialmente dedicadas a la liturgia del gran Amón tebano y a cantar en la liturgia, como digo, siempre vinculada a la música con la liturgia divina, con el culto a los dioses. Es algo que comunica particularmente, facilita la comunicación con la divinidad. Estas danzas atóricas y estas cantoras de Amón tenían dos instrumentos esenciales. Uno era el sistro, que vemos aquí abajo, él le lleva cogido por arriba, normalmente se sujeta por aquí abajo. Es un sonajero, había varios tipos, ahora veremos, básicamente un sonajero. Y luego el collar menat, que aquí llevan las tres, que era un collar. Los collares, al tener piedra y metal, no tanto el peso como el que ha descrito antes Rosa, pero era algo pesado, de modo que para que el peso no cayera sobre la parte de atrás de los hombros, del cuello, sino sobre los hombros, lo que se hacía era poner el pectoral con piedra sobre el pecho y a la espalda, como decía Rosa, un contrapeso. Ese contrapeso es lo que están agarrando estas mujeres, agarran el contrapeso de metal y lo agitan. Y al agitar todas esas piedras genera un sonido también similar al del sistro, similar al de un sonajero. Tenemos la enorme suerte de tener un collar menal maravillosamente conservado en el Metropolitano de Nueva York y dense cuenta de cuáles son los materiales de los que está hecho. El bronce es el contrapeso por donde se agarraba para agitarlo. Tenemos fayenza, vidrio, ágata, cornalina, lapislázuli y turquesa. Todo eso agitado genera este sonido. Bueno, en el nombre, tal y como se escribía, collar menat, menit, ven que el determinativo es precisamente el propio collar. Y el sistro. Sistros, no sé, la cantidad de sistros que nos han podido llegar, porque no solo los tenemos en Egipto. El sistro, que era algo vinculado particularmente a la diosa Hathor, terminó por asociarse también con la diosa Isis, y la diosa Isis fue una diosa que fue adorada en el Imperio Romano y que en su culto se utilizaba el sistro y que por lo tanto el sistro se difundió a lo largo y ancho de todo el territorio del Imperio Romano, con lo cual yo creo que en cualquier museo arqueológico se puede encontrar un sistro de cualquier tipología. Habitualmente podían tener la cabeza de la diosa Hathor, que si se dan cuenta tiene las orejas de vaca, que las conserva siempre, aunque esté representada como una mujer, y tiene este peinado con un rizo tradicionalmente que probablemente haga referencia a esas trenzas lastradas de la danza de las que hablábamos antes. Hay muchas tipologías de sistro, algunos son naoformes, con esta forma, tenían estas barras y a veces, pues como un sonajero, tenían otras piezas de metal, con lo cual se agitaba y sonaba. No he traído ese texto, pero en Roma se puso tan de moda y Marcial, el escritor satírico, estaba harto de escuchar a los egipcios, a los grupos de isíacos por las calles y les llaman la turba del sistro. O sea, debían de ir todos con el sonajero y habla de la turba egipcia del sistro. No los podía soportar. Bueno, diferentes sistros, muchas veces la escritura jeroglífica nos permite ver las tipologías. Aquí lo ven, otro con la cabeza de Hathor y el que era el sistro naoforme, que a veces también llevaba piezas de metal en el interior de la naos. Los nombres, pues Segen y estos muy interesantes, Seset, Sesit, son onomatopéyicos, ¿de acuerdo? Están describiendo ese sonido que debía hacer el sistro, pero que era muy importante para marcar el ritmo de las danzas atóricas. Este es del siglo I o II después de Cristo, ya es un sistro grecorromano y ya, ponen a ese dios acondroplásico, el dios Bes, que también era un dios danzante precisamente con ese carácter apotropaico del que hablaba al principio, protector. Era un dios que danzaba y protegía sobre todo a las mujeres y sobre todo en el momento del parto, para evitar que los malos
espíritus pudieran perjudicar al recién nacido o a la mujer. Y este dios aparecía muchas veces con panderos, danzando en este momento. La diosa Hathor, y aquí un gatito, la diosa Bast o Bastet, que también estaba muy relacionada con Hathor y por lo tanto con la música. Para seguir con los instrumentos, con los idiófonos o con los instrumentos de percusión, pues aquí vemos unas tablillas de entrechoque. Esas que decía al principio que llevaban los hombres en la mano, estas es probablemente el instrumento musical más arcaico que podemos conocer. ¿Por qué? Porque se empleaban tanto en el ámbito funerario, marcando el ritmo, pero también es muy probable que se emplearan en ritos o en momentos de la cosecha, para ahuyentar a los animales que podían, pues pájaros o animales que podían atacar la cosecha. Y se golpeaba con ellos, debemos de imaginar a un gran número de personas golpeando estas tablillas para ahuyentar animales en momentos de siembra o de siega. ¿Cómo se empleaban? Pues aquí lo vemos. Esta, decía antes Rosa, cuando vemos que levanta un pie, está bailando o marcando el ritmo. Esta sí que vemos claramente, ahora lo veremos, que está marcando el ritmo con los dedos, y aquí vemos, vuelvo a repetir, el arte egipcio no siempre es hierático, no siempre es estático. Aquí tenemos a un señor en el aire, o sea, lo han captado en el momento de saltar en el aire, otro que va dando palmas y parece que va a seguirle en este danza, y la mujer con las manos. Es una pena porque está muy dañado justo en este, pero dense cuenta cómo cuando suele ser muy esquemático, aquí ha tenido el cuidado de colocar las manos, casi queda un poco extraño, para que se vea que está marcando el ritmo con los dedos. Y ellos, los hombres, llevan en las manos estas tablillas de entrechoque. ¿Cómo se podía utilizar? Pues según las teorías también de Rafael Pérez Arroyo, o bien golpeando una con otra, muy sencillo, o bien cogiéndolas. Estos son además, las que hemos visto antes tenían una cabeza de liebre, de algún animal, pues cogerla con las dos manos. Esto nos está recordando a todos unas castañuelas. Y de hecho tenemos algunas que, si quitamos la parte de la mano, prácticamente tienen la misma forma de unas castañuelas. Muchas veces tenían manos, forma de mano, porque digamos que están sustituyendo o mejorando el sonido de dar palmas, que es también la forma más arcaica que podemos tener de marcar el ritmo. Las había de madera y particularmente estas tablillas se realizaban con marfil de hipopótamo. Esto ya es de una finura, fíjense en la decoración. Los instrumentos musicales generalmente son objetos de lujo. Hoy también comprar un instrumento musical bien realizado, piensen en el precio, no sé, de algunos violines, etcétera, pues en Egipto pasaba lo mismo, pero muchas veces tenían esta forma de manos porque era una forma, digamos, de multiplicar el sonido de las palmas. Y claro, evidentemente también no sonarían igual unas tablillas de entrechoque de madera que de marfil, con lo cual ya tenemos ahí una complejidad de sonidos en la estructuración de la música egipcia. También a veces volvían a hacer referencia a la diosa Hathor, que aparece en el sistro y aparece aquí también con ese rizo final del que ya hemos hablado. Otra diosa relacionada con la música es la diosa Meret, menos conocida que Hathor, pero muy importante, porque esta diosa prácticamente es una personificación de la música. Aquí tenemos este templo de Ramsés II, la capilla de la letanía de Ra en Abidos, donde vemos al faraón en su barca magnífica y justo enfrente dos mujeres, si lo ampliamos se ve perfectamente que son dos mujeres, con este gesto, que es el gesto o bien de dar una palma o de la quironimia, es decir, de la dirección musical. También lo hacían las mujeres, ahora lo vamos a ver. No solo bailaban, no solo tocaban el arpa, también eran directoras musicales. Y la vemos con este gesto, y es una diosa doble, porque teníamos dos Meret, Meret del Alto y Meret del Bajo Egipto. Hay varias divinidades en Egipto que tienen esta característica. Por ejemplo, Maat, tenemos la sala de las dos Maat, que es donde se realiza el juicio de Osiris, esa sala de la justicia, de la verdad. Bueno, Maat es un concepto complejo en Egipto, pero también era doble, es decir, se desdoblaba en dos. Es muy importante en el caso de Meret,
Porque aquí está en la barca y no he traído más ejemplos porque quiero ver más instrumentos y otras danzas, pero por ejemplo Meret está presente en la fiesta del Jebset cuando el faraón renueva su poder, en teoría cada 30 años, delante de él, cuando hace una carrera ritual para demostrar que está en forma y que puede seguir reinando, delante de él suele aparecer la diosa Meret marcando el ritmo de este modo. Debemos de entender que esa ceremonia se hacía con música y debemos entender también ese carácter apotropaico y protector de la música. Ahora veremos por qué. Porque al igual que Hathor, diosa de la música, tenía su vínculo con el mundo del más allá y de los difuntos, también Meret lo tenía. Bueno, el tocado es un tocado floral. Muchas veces se distingue loto y papiro, según sea el Meret del Alto o del Bajo Egipto. Y además de eso, volvemos a verla con el mismo gesto. Aquí su nombre, Meret. Meret Esmaú es Meret del Alto Egipto, pero Meret, que significa la amada. Es muy importante pensar que a la diosa que personifica la música la llaman la amada, porque da idea de, digamos, el amor que tenían por la música en el Antiguo Egipto. No solo con estos significados simbólicos, sino también a nivel popular, a nivel, como veremos al final de las fiestas. Y dense cuenta que además de este gesto de quironimia, vuelve a tener la trenza lastrada. Es decir, también es una diosa de la danza. Escenas, como decía, de mujeres. Esta la tengo solo en blanco y negro, lo vamos a ver mejor en el dibujo. Mujeres no solo, bueno, aquí las tenemos danzando con esas cintas que cruzan el pecho, dando palmas o haciendo estos gestos de quironimia, particularmente esta, llevándose el dedo a la mano a la oreja, eso es un gesto muy tradicional, y dos mujeres que están tocando la flauta. Como digo, había mujeres dedicadas a esa dirección musical, no era algo exclusivo de los hombres. Por ver un detalle con mejor calidad de estos relieves magníficos de la tumba de Jeruef, aquí vemos a esta mujer quirónoma dando las instrucciones, las indicaciones a las que están tocando estos instrumentos de viento de los que hablaremos ahora. Decía que Meret está relacionada también con el mundo funerario porque tenemos una estela interesantísima que es esta estela de Horus y de Meret del tercer periodo intermedio, en la que vemos aquí, aunque se aprecia mal, pero lo que tenemos aquí es dibujadas a las dos Meret, con su tocado floral, su gesto. Abajo está un Horus Harpócrates y la barca de Sokar, y el texto que se puede leer ahí dice: palabras pronunciadas por Meret del Alto Egipto, es una de las Meret, cuando glorifica a Osiris y ve a Sokaris en la barca Genu. La barca Genu es una barca de Sokar, de un dios también relacionado con el mundo funerario. Dice, ella, Meret, se alegra cuando él se levanta y realmente, me parece una frase preciosa, disipa tus lágrimas. ¿Qué hace Meret cuando llegas al más allá? Digamos, te facilita ese tránsito tan difícil, disipa tus lágrimas. La música ayuda a que dejes de llorar en un momento tan triste. Esto es algo que podemos entender hoy mismo cuando uno se pone una música un poco, dice, hoy tengo el día abajo, voy a ponerme música un poco alegre, a ver si levanto el ánimo. O al revés, hay veces que te apetece ponerte música triste para regodearte un poco en la tristeza. Pero bueno, ¿cómo influye la música en el estado de ánimo? Volvemos a esta mastaba de Niacnún y Hnunhotep para ver otro fragmento y en este caso fijarnos, aparte de la danza inferior, que son hombres, es otro tipo de danza, probablemente haciendo formas con las manos y uno que entra o que pasa, algo habitual, los hombres dando las palmas, y aquí arriba tenemos ya al quirónomo y a los que están tocando aerófonos, instrumentos de viento. Tenemos uno que vemos claramente que lo tiene frente a él, es decir, este se llamaba Mehmet, tenemos toda una terminología específica para los instrumentos musicales, y vemos como precisamente es el de esta mastaba, aquí se ve mejor, cómo está tocando lo que se llama el clarinete doble, similar al argul actual, que se tocaba de este modo, es decir, muy similar al clarinete. Pero tenemos también a otros dos personajes, esto para que veamos la cantidad de instrumentos musicales que se fueron desarrollando en el Antiguo Egipto. Tenemos a dos que vemos claramente que están con la flauta o este aerófono, muy similar a la flauta travesera actual, ¿de acuerdo? De lado, y que, bueno, lo marco aquí, y que esta tenía otro nombre, era Mat.
y que vemos aquí perfectamente cómo sale de la boca hacia el lateral. Se tocaba de este modo. Tenía que tener además una pestaña, digamos, preparada para que pudiera, era muy larga, con lo cual era más fácil alcanzarla así que hacia adelante, y se tocaba de este modo. Esto era lo que se denomina la flauta oblicua, pero que ya digo, podemos asimilarlo a la flauta travesera actual. Nos han llegado ejemplares de todo este tipo de instrumentos. Este en concreto del Museo del Louvre. Digo que los instrumentos, vamos a ver más, son objetos de lujo, generalmente decorados con imágenes, a veces con el nombre del propietario. Es decir, eran objetos muy valiosos para aquel que lo tenía. Pero es probable, volvemos a la imagen de antes, que el instrumento que más se relaciona con el Antiguo Egipto sea el arpa. Y lo vemos aquí, una de ellas representadas, muchas veces tenían decoración, un ojo, y había muy distintos tipos de arpa. Esta es una que se tocaba arrodillado, como ven, una arpa más baja. Benet, aunque tiene este determinativo, que es realmente un arpa, se empleaba para todos aquellos instrumentos de cuerda, los cordófonos. Ahora vamos a ver que había más, y sobre todo arpas de muchos tipos. Es muy interesante ver no solo la decoración, aquí tenemos, bueno, uno decorada con una cabeza iracocéfala, con una cabeza de halcón, aquí antropomorfa, y dense cuenta, creo que se aprecia, cómo el artista, volvemos a eso del hieratismo y de las manos siempre puestas igual, fíjense cómo está detallando, a veces queda un poco extraño, la colocación de los dedos sobre la cuerda. Tal es así que hay todo un estudio, Rafael Pérez Arroyo tiene ese esquema, de cuáles eran las diferentes formas de pulsar la cuerda en una arpa o en una lira, ahora veremos liras. Es decir, esto era una técnica muy elaborada, y aquel que sabía tocar el arpa eran realmente personajes muy queridos o muy valorados en el Antiguo Egipto. No podemos dejar de hablar en la música egipcia de lo que son los arpistas ciegos. Habitualmente se habla del arpista ciego porque muchas veces se representa a los arpistas de este modo. Dense cuenta que no tiene el ojo terminado. Puede ser, se ha establecido lo del arpista ciego, como se piensa que Homero, el gran poeta griego, también era ciego, pero muchas veces lo que tiene es el ojo cerrado. Están disfrutando de la música. Es un gesto muy habitual en un músico cuando toca cerrar los ojos para disfrutar de la música. Bien, aquí se ve maravillosamente cómo coloca los dedos, cómo el artista se esfuerza ahí por describir la habilidad, ¿no?, del arpista para tocar. Solo como detalle, también antes decíamos, no todos son delgados. Fíjese este señor cómo le salen los michelines al estar inclinado sobre su arpa. Bien. Había un canto funerario que se debía interpretar con arpa, probablemente cuando hablábamos antes de Sinué, esos cantos funerarios, se llamaba Geset, que además dense cuenta que el gesto, los jeroglíficos, independientemente de leerlos, como tienen una imagen, una iconografía, nos pueden dar muchos más datos de lo simplemente fonético o filológico, ¿no? Y dense cuenta que en este caso la mano es un gesto de quironimia, es un gesto de cómo debe ejecutarse. Y no puedo resistirme a poner un pequeño texto de la tumba de Intef, de este canto de arpista, porque nos da una idea de que en Egipto también había escépticos. Es decir, estamos muy acostumbrados a la religión en Egipto, muy importante, un más allá totalmente estructurado, perfectamente delimitado, que con quién se iban a encontrar, qué iban a hacer, todo lo que se tenían que llevar. Pero había gente en el Antiguo Egipto que decía estas cosas. Esto es un carpe diem en toda regla. Acrecienta tu felicidad y que tu corazón no languidezca, o sea, pásatelo bien y no estés triste. Sigue a tu corazón en compañía de tus placeres, disfruta. Pasa una feliz jornada, no languidezcas en ella. Mira, nadie ha marchado llevando sus cosas consigo. Estos son los egipcios los que llenaban sus tumbas de ajuares. Pues nadie se las ha llevado. Mira, nadie ha partido que después haya regresado. Nadie ha vuelto de allí. Disfruta aquí. Que luego y esto se cantaba con música, es decir, esto lo vemos muy cercano. Arpas, bueno, hay bastantes ejemplares maravillosos. Aquí ven uno que está lo que es la caja de resonancia. Aquí he puesto
Los materiales, porque es muy importante desde el punto de vista de la sonoridad, generalmente madera, pero tenía hueso, yeso, marfil de hipopótamo. Las cuerdas normalmente no se han conservado, están colocadas, pero o bien fibras vegetales, particularmente de palmera, y quizá también algún tipo de material animal, piel, tendones, etcétera. ¿De acuerdo? Pero fibras animales. Eso era como se hacían las cuerdas, evidentemente tratadas, tensadas y, como pueden ver aquí también, con sus clavijas es decir, estos son instrumentos musicales al uso, ¿no? Para permitir que las cuerdas estuvieran tensas y cada una, evidentemente, tuviera una sonoridad, una nota concreta. Otras arpas. Aquí se ven un detalle de las clavijas, porque a veces la combinación de diferentes materiales, acacia y haya, en este caso las cuerdas aquí son añadidas, lo que hacían era facilitar que, al ser dos maderas diferentes, engarzaran mejor, una más fuerte, otra más dura, para las clavijas, para permitir ese afinamiento del instrumento. Otra, esta es el arpa de Hyménès, como decía, del Museo del Louvre, que, como ven, esto hay que imaginarlo con cuerdas, y generalmente estas arpas ya más altas se tocaban de pie. Requerían, como estos famosos arpistas de la tumba de Ramsés III, donde vemos una arpa enorme. También el número de cuerdas podía variar, y a este sacerdote probablemente tocando, que además de se cuenta del gesto, bajando la cabeza, digamos, disfrutando de la música. Aquí vemos esa vitalidad del arte egipcio que no podemos oírlo, pero casi podemos imaginar cómo lo está disfrutando el que ejecuta el arpa. Bueno, esta es maravillosa, del Museo Metropolitano, por la buena conservación y sobre todo por un detalle en la parte superior, que ni es un halcón ni es un faraón. Lo que tenemos aquí es un prisionero nubio. Prisionero, los rasgos son claramente negroides, el pelo muy corto, los labios muy carnosos, y está atado por las propias cuerdas del arpa. Es muy interesante porque en Egipto hay una forma de magia primitiva, apotropaica, que lo que hace es, las sandalias de Tutankamón, que todos hemos visto, donde en las sandalias hay representados enemigos, para que el faraón, cada vez que ande, los pise, y de este modo mágicamente debilitas al enemigo. Bueno, pues la música, que tiene, como decía, ese carácter apotropaico, ese carácter protector, en este caso lo que hace es, al mismo tiempo que suena, aprisionar a un enemigo, como eran tradicionalmente los nubios. Por supuesto, aunque no he entrado mucho, las trompetas, estas son las de la tumba de Tutankamón, tenían un uso más que para la música de disfrute, como puede ocurrir actualmente, sobre todo militar, también naval, para comunicarse, porque es un sonido muy potente. Es verdad que también se usaban simbólicamente para llamar a Osiris a la resurrección, pero generalmente el uso de estas trompetas es militar o naval. Una comunicación entre los diferentes cuerpos del ejército. Otro ejemplo, tenemos una con plata, esta cubierta de oro y de plata, también de la tumba de Tutankamón. Estos son instrumentos metálicos, siempre, también hoy, el sonido metálico es siempre un sonido más potente. En la orquesta iban con esto, una pieza de madera para proteger, digamos, la forma de la trompeta, que iba cuidadosamente decorada, como ya he comentado, en otros instrumentos. Y para terminar, ya vamos a ir viendo, como digo, escenas más felices de música. También tenemos sobre todo la iconografía en tumbas, pero muchas veces en las tumbas no solo, como antes, se está representando una danza o una música fúnebre o funeraria, esa danza que había que hacer en el sepelio, en el entierro, sino que lo que nos estamos encontrando es representaciones de banquetes con músicos que acuden y que llevan la música. ¿Por qué? Porque uno, al más allá, se quería llevar todo lo bueno, y evidentemente una cosa que uno quería seguir disfrutando en el más allá era la fiesta, era la música, eran los banquetes y era el reunirse con la familia. Ahí nos encontramos, tablas de ofrendas, mujeres con esta flauta doble, la vamos a ver con más cuidado, un arpa de pie. Hay muchas mujeres músicas representadas en el Antiguo Egipto. Esta imagen conocidísima de la tumba de Nacht y de Tawi,
donde vemos a una mujer, los dedos como siempre, tocando el arpa, otra que está tocando una flauta doble, veremos detalles que se ven mejor ahora, y otra con un laúd, también la vamos a ver. Probablemente esta, que va tan ligera de ropa, pueda ser también una bailarina, una danzante acrobática, que no me resisto a poner esta maravilla del Museo de Turín. Este es un ostracon, es una pequeña piedra donde a veces se escribe, a veces se dibuja, se hacen bocetos. El papiro era muy caro. Los bocetos se hacen o bien en cerámica, trozos de cerámica descartados, o bien en trozos de piedra. El que hizo esto es una maravilla, un artista de primera línea que representa a esta mujer haciendo un paso de danza acrobática. Esta llega, como ven, lleva el torso desnudo, simplemente una especie de taparrabos o de faldellín muy decorado. El pelo, que desde luego no es una peluca, el pelo cayendo, muchas veces se destaca que es muy naturalista la caída del pelo y sin embargo el pendiente no sigue en su lugar, ¿no? Bueno, una imagen bellísima de lo que debía ser una danza. Como digo, y hemos visto antes esa con las piernas por alto, las danzas debían ser muy elaboradas y realmente auténticos atletas, como hoy en día aquellos que las realizaban. Otros instrumentos que podían ser más festivos también. Yo tengo unos crótalos que me regalaron en Egipto, que como saben es para tocar como unas campanillas, es decir, esto se sigue empleando y que podían ser unos instrumentos mucho más festivos, ¿no? Para dar a la música también con ese carácter de los instrumentos de percusión, darle el ritmo, pero de una forma mucho más festiva. Hay otros un poquito más grandes, que son los cimbalillos, también estos son de la baja época, pero bueno, están documentados. Panderetas o panderos, aquí vemos esta de acacia y cuero. Esta ha perdido lo que es el tímpano para tocar, pero tenemos por otro lado a veces solamente el pergamino, el tímpano muy decorado, como digo, incluso este instrumento tan sencillo puede estar muy decorado. Aquí vemos además muchas veces el propio dueño del instrumento se hacía representar tocándolo en el instrumento, ¿de acuerdo? Aquí vemos a la mujer tocándolo. También el pandero aparece muchas veces, ese dios acondroplásico, enano que hemos visto antes, ¿ves? Aparece muchas veces también con ese carácter protector que decía en los partos, tocando el pandero junto con su paredra, Beset, la mujer, los dos tocando el pandero para... La música ahuyenta a los malos espíritus, la música ahuyenta a lo malo, ¿eh? Es eso de que siempre tenemos que la música mansa a las fieras, es una frase que seguimos empleando. Y aquí ya vemos bailes mucho más libres. Es verdad que esto es de la dinastía XVIII, ya de la época de Amárnica, ¿no? Y el arte ahí tiene un carácter mucho más libre. Pero aquí vemos a dos bailarinas danzando, casi me recuerda a las bacantes luego del mundo clásico, ¿no? Danzando como totalmente imbuidas de la música. Y una serie de mujeres con sus conos de perfume, sus pelucas maravillosas, tocando. Aquí vemos muy bien la doble flauta, muy finita, también se detalla cómo hay que colocar los dedos. Esto es muy similar a lo que en el mundo griego conocerán ustedes el aulos, la doble flauta, pero eso debía requerir, porque saben que en Grecia se la ataban para que al coger impulso y echar el aire no se les fuera. Entonces llevaban atadas los sauletes. En Grecia llevan atados a una cinta. Aquí no, parece que era algo más relajado, pero es muy similar. Y otras claramente dando palmas, esta también, y bueno, con las danzantes a su lado. También conservamos estas doble flautas muy finas, fíjese qué trabajo tan esmerado, y lo mismo, no podía sonar igual esos clarinetes anchos que hemos visto antes, que se tocaban así, o esas flautas oblicuas, que estas pequeñas flautitas. Todo esto nos va dando idea de los sonidos, aunque no tengamos la suerte de tener ninguna notación musical, pero nos da idea de la complejidad de la música egipcia. Y también aquí, en este caso se llamaba Mut, la dueña de estas doble flautas, aparece ella en su instrumento, en el estuche de su instrumento, ejecutando la música, tocando. Otros instrumentos, esta solo la tengo en blanco y negro, vemos aquí un arpa de pie, y luego había una serie de instrumentos como este arpa triangular que tenemos a la izquierda, y esto que es lo que se denomina lira asimétrica,
que permitían tocar y andar al mismo tiempo. Ya casi un pasacalles, ¿no? Vamos a hacer música y vamos a alegrar la fiesta y movernos al mismo tiempo. También se ha conservado prácticamente todo. Arpas musicales, triangulares, está del Museo del Louvre, donde vemos que con gran número de cuerdas y una caja de resonancia muy ancha. Y aquí vemos una figurita también de una mujer, cómo podía andar y tocar al mismo tiempo este arpa triangular. Aquí vemos también a otra mujer, van aquí lo mismo, estás dando palmas, danzando, todo muy, muy movido, muy dinámico, y vemos lo que es lo que se denomina la lira asimétrica, que se cogía de este modo, que lo vemos en esta tumba también de Tebas, y que por fortuna también en el Louvre tenemos conservada una lira asimétrica. Es verdad, yo he hablado con algunas compañeras expertas, sobre todo en música griega, que esto, por esta caja de resonancia tan grande, más parece una cítara que una lira. Pero bueno, la denominación habitual es la lira asimétrica. Faltarían las cuerdas y, claro, la resonancia, la caja de madera, es la que nos daría los diferentes sonidos. Y luego tenemos el laúd egipcio. Bueno, aquí vemos también una arpista de rodillas, aquí se ve muy bien cómo se tocaba la doble flauta, esta finita que hemos visto, y aquí tenemos a un hombre con un laúd. Estos laúdes se tocaban con una púa. La vemos aquí, si se dan cuenta, se ve el hilo que él llega hasta su mano con el que está tocando el laúd. Y también era un instrumento que se podía tocar de pie, muy habitual, como digo, en banquetes o en fiestas. Ven que tanto hombres como mujeres, esto es indistinto. Y aquí tenemos también a estas mujeres maravillosas, perfumadas, tocando la doble flauta y el laúd. A veces es probable que, como ocurre hoy con una guitarra o con un instrumento de cuerda, como con los laúdes, por ejemplo, se pueden tocar con una púa y dan un tipo de sonido, y se puede rasgar con la mano y dan acordes o otro tipo de sonido. Tienen aquí la mano colocada en el traste, por supuesto, en los trastes, y aquí hasta parece que la púa la ha abandonado, y si se dan cuenta la mano la está dejando caer, como haciendo un rasgado, como digo, dando unos acordes con el laúd. También tenemos laúdes, no tenemos de todo. Y aquí vemos que además conserva la cuerda con la púa. Es decir, que cuando sabemos, solo nos falta encontrar un papiro donde podamos tener la notación musical para reproducir algo que realmente oyeran. Todo lo demás lo tenemos. De hecho, Rafael Pérez Arroyo, en alguna exposición y en el libro que preparó, incluso hizo reproducciones de instrumentos egipcios. Bueno, hay un disco de Rafael Pérez Arroyo donde, como digo, la música no es notación original egipcia, pero él reconstruyó estos instrumentos y tiene un disco con música, sugiriendo cómo podía sonar la música egipcia. Otro laúd, dense en cuenta que, claro, variaba también la resonancia dependiendo de esas cajas de resonancia. A veces eran muy estrechas y muy alargadas, a veces más grandes y más redondas. Esto es igual que los instrumentos actuales, no suena igual una guitarra que un laúd que un contrabajo. Y tenemos escenas, esta cucharilla, como las que hemos visto antes. A mí particularmente esta figura está sobre un barco, ¿no? Con el laúd, casi me da la imagen de un juglar, o sea, me recuerda a las imágenes medievales de los juglares, tocando, acompañándose en los cantos con la cuerda. Otra mujer aquí también en un platito, probablemente platos empleados en banquetes, donde vemos a la tañedora de laúd, adornada con un loto. Y para terminar, esta maqueta, este modelo funerario que a mí me encanta, porque lo que tenemos es a un hombre, el difunto, se llamaba Catenen, que tiene a ambos lados dos hombres tañendo, bueno, un hombre y una mujer tañendo un arpa. Su mujer le acompaña, está aquí al lado, y delante 3 mujeres marcando el ritmo con palmas. Los modelos funerarios, como los que hemos visto antes también, para tejer lo que se llevan en las tumbas, es para que puedan seguir funcionando en el más allá. Tú al más allá puedes, como primer estadio, puedes poner en una estela que me llevo telas, que me llevo frutas, que me llevo comida, que me llevo de todo.
Segundo estadio, puedes realmente poner las telas, la fruta, etcétera, en la tumba. Pero claro, ellos hablaban de miles de años, la eternidad es eterna, con lo cual las telas, habrá un momento que me dejarán de funcionar. ¿Qué me llevo? Me llevo el taller de telas a la tumba, de modo que no se me van a acabar nunca, voy a seguir teniendo telas, voy a seguir teniendo panadería, voy a seguir teniendo de todo. ¿Y qué se lleva Catenen? Se lleva la música. Se lleva la música al más allá, para que no le falte. Lleva sus arpistas, lleva sus cantoras probablemente acompañándose de palmas y un texto de los textos de las pirámides. Saben que había una ceremonia muy importante que denominamos generalmente la apertura de boca, que necesitaba que el difunto volviera a poder utilizar su boca para comer, para hablar, para disfrutar del gusto, pero pretendían disfrutar de todos los sentidos, también del tacto, también del olfato, de los perfumes y de los oídos, de los ojos, y mis oídos son destaponados. Es muy importante que yo pueda seguir disfrutando de la música en mi tumba, en el más allá. En otra estela funeraria se dice: tuyo es el dulce soplo del viento del norte, así dice su cantor, que hace vivir su nombre. Es decir, el cantor va a vivir su nombre y va a llevarse ese nombre al más allá. ¿Qué nos dice esto? Que estos egipcios que imaginaron ese más allá idílico fueron absolutamente incapaces de imaginarse un más allá sin la música y sin la danza. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias.